también se encarga de velar por el cuidado, conservación, mantenimiento de la biodiversidad de Guatemala. En otras palabras, el CONAP es el encargado de proteger la flora y fauna guatemalteca, de proteger en sí los ecosistemas naturales de Guatemala. Entonces, bajo este mandato, el CONAP en el 2011 desarrolla un documento que es una serie de listados de especies exóticas. Entonces, el CONAP identifica todas aquellas especies que han sido introducidas a Guatemala. Especies de flora, especies de fauna que no son nativas de Guatemala aparecen en este listado. A partir de este documento que se hace, dividen estos listados en 3 grandes grupos. Por un lado está la lista negra, la lista gris y la lista blanca. Esta escala de colores nos permite a nosotros saber como el grado de daño o el grado invasor que pueden tener las diferentes especies que conforman esos diferentes listados. Entonces, vamos a ir viendo las características de cada una de las listas. Obviamente, no vamos a ver todas las especies que se incluyen en las listas porque son miles de miles de especies. Les pregunto, ¿les queda claro este concepto o esto que les acabo de comentar acerca de lo que realizó el CONAP con las especies exóticas? Sí, general. Sí, bueno, entonces vamos a hablar miren, esto está desde el 2011, no se ha actualizado, realmente no han publicado un listado más actualizado. Entonces tenemos la lista negra. Como les explicaba, esa escala de colores a nosotros nos hace pensar en el grado de daño que pueden llegar a causar las especies presentes en esa lista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí en esta lista negra incluyeron especies exóticas, pero vean, algunas de esas ya se encuentran presentes en el país y hay algunas otras que se supone que no están en el país o se tiene cierto grado de seguridad de que aún no están en el país. Entonces, ¿qué especies integran la lista negra? Aquellas que son consideradas de alto riesgo o amenaza. ¿Alto riesgo o amenaza para quién? Para los medios ambientes naturales de Guatemala. ¿Sí? Entonces, aquellas especies que pueden representar un gran daño al alterar los ambientes naturales en Guatemala van a estar incluidas en la lista negra. ¿Y a qué se debe ese alto riesgo o amenaza? Debido a que estas especies poseen un alto potencial invasor. ¿Qué significa esto? Que estas especies tienen la capacidad de establecerse, es decir, de llegar, mantenerse y posteriormente reproducirse prácticamente en cualquier medio. Es decir, estas especies no necesitan cuidados, no necesitan domesticación, no necesitan de nadie porque tienen esta gran capacidad de poder establecerse y reproducirse prácticamente en cualquier medio. Entonces, eso es su riesgo o esa es la amenaza que representa. Cualquiera de estas especies que aparece en la lista negra la introducimos, ya sea accidental o deliberadamente, en cualquier medio y esa especie se va a apoderar de ese medio. Eso es lo que sucede. Entonces veamos algunos ejemplos de la lista negra, pero antes de esto, el CONAP se planteaba ¿qué se debe hacer con las especies de la lista negra que ya se encuentran en Guatemala? Porque como veíamos, hay algunas que ya están presentes. Entonces, ¿qué se debe hacer? Evitar
nuevamente su introducción intencional. ¿Cómo así? Si ya sabemos que hay una especie exótica de la lista negra que está presente en Guatemala, lo que debemos hacer es, en determinado momento, frenar esa introducción a otros ambientes naturales. Por ejemplo, si sabemos que esta especie invasora está presente en una región de Zacapa, pues que se quede allí en Zacapa y hagamos todo lo necesario para que no se salga de Zacapa, ¿sí? Eso es lo que se debe hacer con las especies que ya se encuentran en Guatemala. También queda terminantemente prohibida la importación, la venta, el transporte y el comercio de nuevos ejemplares. Siguiendo con ese ejemplo de alguna especie de la lista negra que sabemos está presente en Zacapa, pues debemos evitar a como dé lugar ese transporte, esa comercialización de esa especie. Lo que debemos hacer es frenar su avance. Y posteriormente, esto es si de alguna manera lo podemos controlar, entonces vamos a detener su introducción y vamos a detener esa comercialización. Pero ¿qué sucede con las especies con alto valor o con alta capacidad invasora? Las especies que poseen una alta capacidad invasora hacen lo siguiente. Se vuelven, su potencial invasor es tan grande que cuando llegan a un lugar se establecen, se reproducen y hacen que todas las demás especies desaparezcan. Es decir, reemplazan completamente toda la biodiversidad. Esto puede pasar en algunos años o en varios años, pero después de un tiempo, cuando ya fue el establecimiento, la reproducción, ya reemplazaron a todas las especies naturales, entonces después de un tiempo pareciera que estas especies exóticas ya forman parte del medio natural. ¿Cómo así? Hablábamos del pasto jaraguá, que decíamos que era una especie con potencial invasor, una especie invasora. Entonces, ¿qué ocurre? Jaraguá, les dije, vino hace unos 500 años atrás, pero si ahora vamos a ver, por ejemplo, potreros, y es muy común que hayan potreros que estén cubiertos específicamente de jaraguá. Podríamos pensar, el jaraguá siempre ha estado allí. Eso es una población feral. Una población feral es un conjunto de individuos que iniciaron siendo domésticos, por decirlo de alguna manera, que iniciaron siendo domésticos, pero luego hubo una liberación, ya sea accidental o intencionada, al medio natural, y esos individuos que antes eran domésticos, ahora ya pueden vivir de forma silvestre. Es decir, ya no necesitan cuidados. En algún momento el jaraguá necesitó cuidados, ¿verdad? Porque se utilizaba como la alimentación de algunos animales, pero una vez de una semilla de jaraguá a un lugar se estableció, se reprodujo, ya no necesitó cuidados y esas son poblaciones ferales. Quizá este concepto de población feral es más fácil entenderlo con animales. Una población feral es lo que observamos en las calles con los perros y gatos callejeros. Iniciaron siendo domésticos. Hubo una liberación, ya sea accidental o intencionada. ¿Y qué pasó? Ahora pueden sobrevivir en las calles, ¿verdad? Ya no necesitan cuidado para poder reproducirse. Entonces existen poblaciones ferales que, como ya les expliqué cómo se establecen, qué es lo que debemos hacer con esas poblaciones ferales de especies exóticas, de especies invasoras que aparecen en la lista negra. Lo que debemos tratar de hacer es extraerlas, exterminarlas y establecer algunos métodos de control de la población. Entonces,
Pensemos en especies invasoras, ¿verdad? Especies invasoras que han sido liberadas al medio ambiente natural. Lo que debemos tratar es eliminarlas de ese ambiente natural. Si no hacemos esto, la especie invasora se apodera completamente de los lugares. Bien, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, entonces, si no tienen preguntas, recordemos las especies que estén en la lista negra no se pueden manejar, ¿verdad? No se deben introducir a Guatemala y si ya están en Guatemala debemos tratar de controlarlas. Bien, ¿alguien tenía alguna pregunta? Solo quería ver si podía regresar a la diapositiva anterior, por favor, para copiar. Entonces, ¿está bien? Vamos a ver algunos ejemplos de las especies que están ahí en la lista negra. Vean, nuevamente está jaraguá, ¿verdad? Que habíamos hablado que es una especie invasora. Cuando llega el jaraguá a un lugar, desplaza a otros pastos, desplaza a otras especies vegetales y el jaraguá lo cubre todo. Eso es el potencial invasor. En algunas ocasiones esto puede estar controlado, ¿verdad? Que intencionadamente introducimos jaraguá a un lugar, principalmente en potreros, porque sirve de alimento para animales. Entonces, en esas situaciones, cuando lo tenemos controlado, pues se puede seguir haciendo su uso. Lo que se debe evitar es transportarlo. Y cuando el jaraguá llega a ambientes naturales, ahí es donde se debe eliminar. Ahí es donde se debe hacer algún método de control para exterminarlo, para eliminarlo completamente de ese ambiente natural. Esto suele ser bastante problemático, por ejemplo, en áreas protegidas, como pueden ser algunas reservas de biosfera. Lo que sucede es que cuando visitamos estos lugares, posiblemente en la ropa, en los zapatos, llevamos semillas de algunas especies invasoras que posteriormente se establecen en esos ambientes naturales. Por ello se habla en la lista de CONAF que si está en un ambiente silvestre, hay que eliminarlo. Otra especie que aparece también en la lista negra es es una orquídea, Oeseoclades maculata. Sucede que Oeseoclades, si no estoy mal, es originaria de África. Y también tiene una historia ahí similar con el jaraguá. Empezó a llegar al continente americano con la llegada de los esclavos que traían los españoles, pero esta se estableció primero en América del Sur. Y de América del Sur ha ido avanzando y ahora todo el continente americano pues está cubierto de Oeseoclades maculata. ¿Qué es lo que ocurre? En los lugares donde aparece Oeseoclades maculata, reemplaza a otras especies vegetales. Entonces reemplaza a otras orquídeas que pueden ser nativas, reemplaza a otras plantas epífitas que son nativas y Oeseoclades maculata cubre todo. Entonces, ¿cuál es el principal daño? Es la pérdida de la biodiversidad, ¿sí? Cuando una especie es muy invasora, cubre todo, reemplaza especies y se pierde la biodiversidad. Entonces, este también ha sido un problema en áreas protegidas, en áreas que tienen algún grado de conservación, porque cuando lleva Oeseoclades se pierden especies nativas. Algunos otros ejemplos de la lista negra es esto. Ve, la palma africana. La palma africana es una especie con alto potencial invasor. Esta especie ha sido introducida de forma intencionada a Guatemala. Entonces, ahorita muchos de ustedes, como sabrán,
existen grandes plantaciones, grandes extensiones de tierra plantadas con palma africana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En algún momento, cuando se introdujo el Aedes guinensis al país, se introdujo sin ningún tipo de estudio previo, ¿sí? Sino que se introdujo con el único objetivo de poder cultivarla para poder tener la industria del aceite en el país. Y de ahí con diversos estudios se fueron dando cuenta de que es una especie completamente dañina para los ambientes naturales, con un alto potencial invasor. Prácticamente no crece nada allí en las plantaciones de palma africana, solo es palma africana, porque destruye la biodiversidad. Entonces, aquí ocurre algo interesante. Por un lado tenemos esta problemática de la biodiversidad, de cómo esta especie con un alto potencial invasor se ha permitido que se quede en el país y que incluso año con año crezca y crezca, se expanda su cultivo. Por otro lado tenemos la cuestión social y económica. Este es un cultivo de una industria multimillonaria que genera un montón de empleos en el país. Entonces, no podemos simplemente eliminarlo porque todos esos empleos se perderían. ¿Qué fue lo que hizo el CONAF? Creó un listado de excepciones de la lista negra. Un listado de excepciones de la lista negra. ¿Qué quiere decir? Que hay especies con un alto potencial invasor, como la palma africana, que deberían de estar en la lista negra, pero que debido a su importancia, debido a su valor económico, se han permitido que se queden en el país. Entonces, debido al valor económico, debido a la importancia social que tiene esta especie, a pesar de su alto potencial invasor, vamos a verla siempre presente en el país. Y como les decía, lo que ha pasado en los últimos años es que se ha ido expandiendo el área donde se cultiva, ¿sí? Entonces, por un lado, el riesgo que representa de forma ambiental, por otro lado, la importancia económica que puede tener la palma africana. Otra excepción a la lista negra es esta especie, para que vean algunas especies animales que son las tilapias, ¿verdad? Yo creo que a todos en algún momento hemos comido tilapias o bien las hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con Oreochromis? Algo similar con la palma africana. Oreochromis es una especie sumamente invasora. ¿Qué sucede si se libera en un cuerpo de agua natural, en un lago, en una laguna? Lo que ocurre es que Oreochromis consume todo el alimento disponible, es una especie que requiere de mucho alimento, y si ya no encuentra alimento, principalmente algunas plantas acuáticas, de algunas algas, lo que hace es que también es carnívora. Se va a alimentar ya sea de los huevos o directamente de los adultos de otros peces. Entonces, Oreochromis se acaba todas las especies, tanto de flora, ¿verdad?, de las plantas acuáticas, como las otras especies animales que estén presentes en los cuerpos de agua. Ese es su potencial invasor. Al final de cuentas, se queda solo Oreochromis en esa área y destruye completamente la biodiversidad. En el país estamos llenos de historias donde la gente que está en el más alto nivel del poder, la gente que toma decisiones, ha tomado unas decisiones que sí han sido sumamente malas. En el lago de Amatitlán, hace algunos años, hubo ahí
no sé si era un alcalde, un diputado que pensó que para que la población del lugar tuviera recursos, ¿verdad? Para pescar, que los pescadores pudieran obtener algo del lago, se le ocurrió introducir tilapia salado de Amatitlán. ¿Qué sucede ahí? Una gran pérdida de biodiversidad. Las tilapias ocuparon todo, las tilapias se encargaron de cubrir todo, eliminaron las demás especies de peces que podrían haber ahí y se acabaron, ¿sí? Se acabó la biodiversidad. Esto fue como algo bastante sonado, tal vez por la cercanía a la ciudad, pero no faltarán más ejemplos así. Existe siempre esa falta de información en la cual algunas personas deciden introducir esta especie en cuerpos de agua naturales. Ha pasado acá en el país, también ha pasado en otros lugares del mundo y al final de cuentas esta es una especie completamente invasora. Está enlistado de excepciones a la lista negra debido a su valor económico, debido a que se puede producir de forma controlada, ¿verdad? Se pueden tener algunos estanques para la producción de tilapia y ahí digamos que no habría ningún problema. Dígame, Luis Enrique. Sí, ingeniera, respecto a eso con la tilapia en el río Motagua, eso explicaría el por qué dejaron de existir grandes ejemplares de otros peces. Es posible, Luis, porque como les digo, esto del lago de Amatitlán que yo se los comento fue una noticia, digamos, sonada y que tuvo grandes repercusiones. Pero también les comentaba, es posible que en otros lugares del país también haya sucedido lo mismo, solo que no hubo tanta bulla, digamos, como que no nos llegamos a enterar. Entonces sí es muy posible que alguien haya liberado tilapias en el río Motagua, por ejemplo, y además que el río Motagua tiene un grado de contaminación altísimo también. Entonces, les decía, esta se puede producir de manera controlada en estanques, ahí con todas las condiciones, y allí no hay ningún problema. El problema viene cuando las liberamos a los ambientes naturales, porque como nos decía ahí Luis, también se van perdiendo las especies. Creo que este pez es originario de China, si no estoy mal, me parece. Entonces, pero en sus ambientes naturales como tal, hay otros individuos más grandes, hay otros individuos mejor adaptados que se pueden alimentar de Oreochromis y así es como se mantienen controlados en sus ambientes naturales. Pero ¿qué pasa cuando sacamos a Oreochromis de su ambiente natural? Oreochromis se va a comer a todos, ¿sí? Y va a reemplazar completamente las especies nativas. ¿Preguntas? Bien, entonces estas son las excepciones a la lista negra. Ahí estaba la palma africana, la tilapia, que ya sabemos que tiene alto potencial invasor, pero siempre y cuando restringamos y controlemos su distribución, no hay un problema tan grande. Vamos a pasar al siguiente listado, que es la lista gris. Las características de esta lista es que está compuesta por especies que siempre son invasoras, pero ese poder invasor puede asumirse y puede manejarse. Vemos que en el grado invasor, las de la lista negra muy invasoras, las de la lista gris son medianamente invasoras. Y debido a que son medianamente invasoras, podemos controlar ese carácter invasor. En la lista gris
están aquellas especies exóticas que representan una oportunidad de hacer uso de sus derivados. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas especies que tienen valor económico, ¿sí? Aquellas especies que poseen valor económico y por ello que el valor económico es tan alto que es una gran oportunidad, que por ello estamos dispuestos a controlar y manejar ese poder invasor. También en la lista gris están incluidas aquellas especies que todavía es necesario generar mayor información, es necesario todavía investigarlas para llegar a determinar bien cuál es su potencial invasor. Sin embargo, aquí lo que gana es esto, vean, que tienen valor económico. Una especie presente en la lista gris es el cerdo, ¿verdad? Susascrofa doméstica. Esa es una especie no nativa del país, pero sabemos que se pueden establecer granjas y bajo condiciones controladas podemos producir cerdos, y si en determinado momento estos cerdos escapan de la granja, sabemos que no van a representar un peligro tan grande si llegan al medio ambiente natural. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que estas especies, digamos que ya son muy dependientes de los cuidados humanos. Eso es lo que ocurre. Definitivamente el valor económico que tiene Susascrofa doméstica es un valor económico sumamente alto, que por ello estamos dispuestos a asumir y manejar este riesgo. Aquí ocurre algo curioso, Patojos. Hay una isla cerca de Bahamas, o pienso que es parte ahí de Bahamas. Hace unos 80 años, no es mucho tiempo, pasó un barco de turistas posiblemente, que llevaban en el barco unos cerdos, ¿verdad? Eran personas que se iban a llegar a establecer a Estados Unidos, pasaron ahí por Bahamas, tuvieron un accidente y pues naufragaron. Al final rescataron a los humanos, pero los animales que llevaban con ellos no pudieron ser rescatados. Y resulta que volvieron algunos años después al lugar donde había sido el naufragio. Había una isla cercana y descubrieron que los cerdos se habían podido establecer en esa isla. Entonces, ahora se llama como la isla de los cerdos, algo así. Son estos cerdos domésticos que en la isla no encontraron ningún depredador y pudieron subsistir, pudieron establecerse y reproducirse. Entonces, eso es algo bien específico, solo porque en esa isla no había ningún depredador. Pero pensemos un momento qué pasa si liberamos cerdos en un ambiente natural, como puede ser algún bosque natural que quede en el occidente del país. Pues definitivamente existen coyotes, por ejemplo, que serían uno de los primeros depredadores de esta especie. Entonces, su potencial invasor es más bajo. Otro ejemplo de la lista gris, allí tenemos el arroz. El arroz es originario de Asia. El arroz es una especie muy domesticada que requiere de muchos cuidados del humano para poder reproducirse. ¿Qué sucede? Si nos descuidamos un poco, las plantaciones de arroz pueden ir creciendo debido a su potencial invasor, pero no van a avanzar mucho debido a que sí necesitan algunos cuidados bien específicos, como una gran cantidad de agua. Donde sí podría ser, digamos, peligroso Oryza sativa es en lugares cercanos a cuerpos de agua, como algunos ríos, lagos, por ejemplo, que podría
llegar a establecerse, podría llegar a invadir. Sin embargo, su potencial invasor es relativamente bajo y su valor económico es bastante alto. Y por último tenemos la lista blanca, que siempre son especies exóticas, ahí se recuerdan, pero son consideradas como no dañinas. Su potencial invasor es prácticamente nulo. Estas especies también están asociadas al ser humano, son especies sumamente domesticadas, entonces no podrían sobrevivir en un ambiente natural. Aquí también en esta lista blanca se habla de aquellas especies que pueden ser controladas, ¿verdad? Y que podemos utilizarlas sin que eso represente un riesgo a la biodiversidad. ¿Qué especies podemos encontrar aquí? Por ejemplo, las especies relacionadas con la producción de leche, las especies relacionadas con la producción de carne, que vienen a ser individuos muy similares, pero que típicamente Bostaurus taurus está relacionado a la producción lechera y Bostaurus indicus relacionado con la producción de carne. También un ejemplo de especie vegetal, aquí tenemos la fresa. Entonces, si nos ponemos a pensar, todas estas especies requieren cuidados humanos, requieren estar domesticadas para poder reproducirse. ¿Qué pasa si accidentalmente se liberan especies de ganado, se liberan algunos individuos sin importar las razas a un ambiente natural? Sucede una de dos cosas: o se mueren de hambre o son depredados. ¿Qué pasa si dejamos abandonado un cultivo de fresa? Simplemente no se va a reproducir. Entonces, en la lista blanca, todas las especies exóticas que no representan un daño a la biodiversidad, porque su potencial invasor es prácticamente nulo. ¿Alguna pregunta? ¿Las gallinas entrarían ahí o no? Las gallinas me parece que también están en la lista blanca. Creo que sí. Sería de revisar bien si está en la lista gris o lista blanca. Pero si mal no me acuerdo, está en la lista blanca. Y por eso les decía al inicio, si ustedes rato pueden hacer una búsqueda rápida en Google y colocar ahí listado de con A, y van a ver que son un montón de páginas y son miles y miles de especies en cada lista. Aquí únicamente les colocamos algunos ejemplos. ¿Alguna pregunta? Ingeniera, estas al estar domesticadas dijo que no pueden resistir a la naturaleza por sí solas. Correcto. Al estar domesticadas son dependientes completamente del ser humano, que han perdido su potencial invasor, ¿verdad? Han perdido esa capacidad de llegar, establecerse y reproducirse en un medio ambiente natural. Estas especies no podrían subsistir en un ambiente silvestre. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, la pregunta, así como los caballos, hay caballos domesticados, pero también hay silvestres, no sé si se ha dado cuenta. ¿Pasaría igual que con los cerdos o en qué lista entraría? Pues ahí sí sería de revisar, Rogelio, como le digo, son miles de especies. Y recordemos, los caballos silvestres principalmente son de otras zonas, más al norte, más en las latitudes del norte. Aquí en países más tropicales como Guatemala, no contamos con especies de equinos que sean de ambiente. Aquí en este ambiente de Guatemala, caballos silvestres son de otras latitudes.
sería de revisar bien en qué listado aparece, si en la lista gris o la lista blanca. Pero hablando para Guatemala, un caballo, al no ser nativo, al ser una especie exótica, que también está sumamente domesticado, su potencial invasor al ser liberado de un medio silvestre es muy bajo, ¿sí? No sé qué tanto podría sobrevivir un caballo liberado de un medio silvestre en Guatemala. Ahora bien, si es un caballo que es liberado en otras regiones parecidas a sus ambientes naturales, allí es otra historia. Pero sí les recomiendo que hagan una búsqueda de este listado de las especies exóticas en Guatemala para quitarse algunas curiosidades de algunas especies que ustedes están pensando y las busquen si realmente están en la lista blanca, en la lista gris o posiblemente en la lista negra. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no tienen dudas, esta fue la tarea que se les dejó el último día de clases, donde ustedes debían armar una línea de tiempo con estos 5 personajes. Y esa tarea yo creo que ya la entregaron. Y vamos a dejar por un lado estos conceptos de especies y vamos a ver rápidamente la historia de la ecología. ¿Por qué rápidamente? Porque ustedes ya lo investigaron. Entonces, el primer personaje que debía aparecer en su línea del tiempo, pues lo hicieron desde el más antiguo al más reciente, es Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo griego. Al decir filósofo, esta persona reflexionaba sobre todo, ¿sí? Todos sus pensamientos eran objeto de reflexión y definitivamente así es como nacen las ciencias. Se dice mucho de que la filosofía es la madre de todas las ciencias porque filosofía es pensar y repensar las cosas, reflexionar sobre los pensamientos. Entonces, dentro de la escuela de Aristóteles, él se da cuenta de que las ciencias naturales no es una cuestión de estar especulando, no es una cuestión de me imagino esto, no es una cuestión de opiniones, sino que las ciencias naturales se basan en una observación. Entonces vean desde dónde viene el nacimiento del método científico como tal, desde Aristóteles. Esto es muchos años antes de Cristo. Entonces, ese es su principal aporte a la ciencia como tal, que las ciencias naturales no se pueden basar en opiniones, sino que las ciencias naturales deben estar basadas a partir de observaciones. Otro personaje importante, bueno, y la escuela de Aristóteles es conocida como la escuela teleológica. Esta palabra lo que indica es precisamente esto, que las ciencias se deben basar en la observación. El otro personaje, ya en siglos recientes, en tiempos actuales, a partir del siglo XVII aparece Francis Bacon, que siguiendo un poco la escuela de Aristóteles, ¿verdad? Francis Bacon dice que el conocimiento, la acumulación de conocimiento, que es la ciencia, debe fundamentarse a partir de la experiencia sensorial. Es decir, debe fundamentarse a partir de los sentidos. ¿Qué sentidos? Entonces, aquí entran en juego todos los sentidos para finalmente poder realizar observación. ¿Sí? Es algo muy similar, si lo vemos así, de lo que había llegado a concluir Aristóteles. Esto quizá nos parece a nosotros bastante evidente en estos momentos, pero hubo un tiempo en la historia en que el conocimiento científico basado en la observación era despreciado porque había una corriente que
que indicaba que no era necesario explicarse las cosas más que decir que todo era una creación divina, ¿verdad? Todo pasaba porque así lo permitía un ser superior. Entonces Bacon también aporta esta reflexión bastante válida para la construcción de la ciencia, que debe ser basada en observación. Luego aparece René Descartes, o Descartes, como le quieran llamar, que él tiene aportes bien específicos en el plano de la matemática, ¿verdad? El famoso plano cartesiano viene a partir de este personaje de René Descartes. Entonces, quizás su aporte es a nivel general para todas las ciencias de cómo se da este ejercicio mental de hacer razonamientos. Razonamientos es decir, reflexionar sobre los diferentes fenómenos que suceden, observarlos y explicarlos. Quizás su aporte fundamental es que él no se quedaba solo en la observación, sino que les daba una explicación. Y esa explicación estaba basada a partir de operaciones matemáticas. Entonces, él decía que para todo fenómeno que sucede en la naturaleza tenía una causa, tenía un origen, y esa causa se podía explicar a través de la razón, a través de operaciones matemáticas. Entonces, pensemos cómo esto se relaciona con la ecología. La ecología es una ciencia natural que trata de explicar fenómenos naturales, y dentro de esos fenómenos naturales, sus explicaciones requieren bases matemáticas. Entonces, definitivamente este personaje ha ayudado o ayudó a que hubiera un desarrollo a nivel de las ciencias naturales. Por último, el que ya vino a hacer aportes específicos en el campo de la ecología es Alexander von Humboldt. Él sí ya era directamente biólogo, naturista o naturalista es la palabra, que él se dedicaba a poder estudiar diferentes especies vegetales y de flora en el mundo. Entonces, él hizo diferentes expediciones a varias regiones del mundo, pero principalmente al continente americano. Entonces, aquí viene Alexander von Humboldt y él se dedicaba más que todo a la parte botánica, él se dedicaba más que todo a la parte de plantas, y él se da cuenta de cómo en las diferentes regiones del mismo continente americano, él iba encontrando una gran diversidad de plantas. Entonces, él es de los primeros en establecer esa relación entre el ambiente y el ser vivo a nivel de vegetales. Él desarrolla un documento escrito denominado Geografía de las Plantas, que ha sido base para un montón de trabajos botánicos más, para ir entendiendo algunas relaciones entre el ambiente y qué especies de flora están presentes. Entonces, esto sí ya viene a ser, viene a ser algo completamente específico de ecología. Él se da cuenta que para estudiar a los seres vivos, en el caso de él que estudiaba plantas, es necesario tomar en cuenta las características del lugar en donde se desarrolla. Entonces, él era principalmente botánico, pero cuando se da cuenta de esto, le toca estudiar geografía. La geografía, que es el estudio de las formas de la Tierra, ¿verdad? Y él es uno de los primeros en hacer mapas de distribución
de algunas especies vegetales. Alexander von Humboldt fue bastante importante en el estudio de la flora de Centroamérica. En Guatemala todavía existen algunos trabajos realizados por él para el desarrollo del conocimiento de la flora nacional. Y ahora sí, este es el último, que es considerado el padre de la ecología. Ernst Haeckel. Él fue el primero en utilizar la palabra ecología. Él ha visto o ha estudiado trabajos como el de von Humboldt, en donde se da cuenta de la relación que existe entre el ambiente y los seres vivos. Entonces, él ve que no existe una palabra para definir eso y él es el que acuña el término ecología. Él, al igual que los científicos de esa época, lo que hace es expediciones, exploraciones, viajes para poder tratar de integrar todos sus conocimientos. Quizás su trabajo más renombrado, su trabajo más importante es el que hace en un barco llamado Challenger. Esa es la expedición más importante de Haeckel, que su trabajo es estudiar los animales marítimos, específicamente aquellos animales pelágicos. La palabra pelágico se refiere a los animales que viven en la superficie del mar. Y él se da cuenta cómo van cambiando las formas de vida de acuerdo principalmente a características como temperatura, concentración de sal y la intensidad lumínica, ¿sí? Y la intensidad lumínica. Él mira cómo en el mismo océano, en la misma área, a medida que la profundidad se va incrementando, cómo los animales van cambiando. Debido a que a mayor profundidad, menor cantidad de luz, menor temperatura y cómo va variando también esta concentración de sal. Entonces él dice, definitivamente el ambiente y todas sus condiciones ambientales son los que determinan una forma de vida. El ambiente y todas las condiciones ambientales son los que van a decidir qué especie está presente y qué especie no. Entonces, él termina esta expedición que duró alrededor de 5 años, luego regresa, escribe su documento y allí es como surge entonces el nacimiento de la ciencia denominada ecología. Con estos trabajos de Haeckel es que finalmente se empieza a hablar de ecología. ¿Preguntas? ¿Alguna duda para todos? Bueno, entonces, Disculpe, ¿sí? compañera, ¿será que podría repetir lo de pelágicos? Es que no entendí mucho. Pelágico se refiere a la parte superficial del océano. Eso es. Entonces, al decir animales pelágicos, son aquellos que viven en la superficie o en las aguas superficiales de los océanos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no tienen dudas, esta parte de la historia se las decimos así rápidamente, principalmente a que ustedes hicieron esa tarea y porque son cosas así muy generales. Entonces vamos a pasar a otra parte de esta unidad, que es una serie de conceptos para que ustedes vayan familiarizándose con algunas definiciones. Entonces está la ecología como esa ciencia que trata del estudio de las relaciones entre el medio ambiente y los seres vivos, pero a partir de esta ciencia general se van a derivar otras ciencias. Entonces tenemos aquí algunas ramas de la ecología. Yo creo que con esta vamos a
a terminar. Una primera rama de la ecología es la denominada demoecología. El prefijo demo lo que significa es población. Entonces, esta es una ecología de las poblaciones. ¿Qué estudia la demoecología? Estudia el tamaño de una población. El tamaño es el número de individuos que componen una población. Estudia la estructura. En el caso de la estructura vamos a definir algunos aspectos como edades, por ejemplo, cómo está estructurada la población en función a las edades, cómo está estructurada la población en función al sexo, cuántos individuos son machos, cuántos individuos son hembras. Esa es la estructura de una población. Y también la demoecología estudia la dinámica. ¿Qué es la dinámica? La entrada y salida de individuos en una población. Esta dinámica puede ser debido a la reproducción, ¿verdad? La producción de nuevos individuos, o bien esta dinámica puede ser debido a la migración. En el caso de la migración, es el movimiento de individuos de una población. Esa migración puede ser de dos formas. Cuando el movimiento es hacia afuera, es decir, cuando los individuos salen de la población, es denominada emigración. Y cuando los individuos ingresan a una población, el movimiento se denomina inmigración. Entonces, esos son los aspectos que estudia la demoecología. Igual esto ustedes lo van a repasar el próximo día, solo para que les quede alguna idea. Los instrumentos utilizados para el estudio de la demoecología pueden ser censos, que son aquellas encuestas o instrumentos que se pasan a la totalidad de poblaciones, o bien pueden ser muestreos o también llamados inventarios. Cuando no es posible encontrar la información de todos los individuos de la población, lo que se hace es tomar pequeños grupos, tomar pequeñas muestras para a partir de esas muestras poder inferir, poder generalizar para toda la población. ¿Preguntas? ¿Alguna duda para todos? Bueno, entonces, si no tienen preguntas, ¿sí? Emigración es la salida de individuos. Inmigración es entrada de individuos. Sí, correcto. Lo que debemos tener claro es la población que se está estudiando, la población objetivo, para determinar si es salida o si es entrada de individuos. Por ejemplo, podemos tener como objetivo la población guatemalteca, ¿sí? En general, toda la población del país Guatemala. Entonces, ¿qué pasa cuando un guatemalteco sale de Guatemala hacia otro país? Eso es emigración. ¿Qué sucede cuando un extranjero decide venir a vivir y establecerse en Guatemala? Eso es inmigración. Entonces, todo esto depende de la población objetivo, de la población que se está estudiando. Bien, ¿alguna pregunta? Entonces, jóvenes, si no tienen preguntas, vamos a terminar por ahí la clase de hoy, que solo es 1 hora, ¿verdad? Pasen un feliz día y nos vemos en una próxima.